Eh, bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de los Gálatas y vamos a estar en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 21. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando. Y el tema de hoy es las obras de la carne. Las obras de la carne. Vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Dios amado, primeramente por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Dios amado, por tu bondad, misericordia, tu gracia, Señor, que no nos pagas de acuerdo a como nosotros merecemos. Señor, en esta hora venimos humillados delante de ti, Señor, rogándote que ahora en la exposición de tu palabra, Padre Santo, nos ministres por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que están escuchando este mensaje por medio de la grabación y el internet, Dios Santo. Padre amado, que tu palabra no se vuelva atrás vacía, redarguye, corrige, levanta los ánimos, transforma los corazones, Señor, exhorta, Padre amado, en esta hora por medio de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como dije hoy, el tema es las obras de la carne. Y seguimos nuestro estudio de la epístola de los Gálatas. Un breve para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a tocar hoy, ¿no? Vamos a ir a los versículos del mismo capítulo 5, pero del 13 en adelante. El capítulo 5, aquí Pablo sigue tratando, aquí combatiendo esta falsa enseñanza de los judaizantes de que querían imponer la ley. O sea, como ya lo he explicado muchas veces, eh, según estos judaizantes, no bastaba con recibir a Cristo por fe, había que guardar la ley. Guardar la ley más la fe en que Jesucristo equivalía a salvación, ¿no? Y Pablo es lo que viene combatiendo en toda la epístola. Y como he explicado anteriormente, esto aplica a lo que sería hoy los adventistas del séptimo día, que insisten bastante a conveniencia en algunas cosas de la ley, porque no hablan de circuncidarse, pero sí insisten con la cuestión del sábado y sí insisten con la cuestión de ciertos alimentos, y también a lo que son los judaizantes modernos hoy en día, que es este movimiento de las raíces hebreas, que está, la verdad que está creciendo de una manera tremenda dentro de lo que es la comunidad evangélica. Y todo esto, y lo vemos en lo que es esta adoración prácticamente con la nación de Israel étnico. O sea, y esto es lo que viene Pablo tratando, ¿no? Esto es lo que viene Pablo tratando. Y él vimos en el versículo 13, vimos claramente el que está bajo la ley está todavía bajo esclavitud. Es lo que él viene discutiendo en el versículo 21 del capítulo 4 hasta el 30. La ley era como decir el ayo, era como decir la persona que se encargaba en los tiempos bíblicos, en la época romana, en la persona que cuidaba a un niño, se encargaba de todo lo de ese niño, de guiarlo hasta que ese niño llegaba a la edad adulta y ya podía tomar sus propias decisiones. Y Pablo compara lo que es la ley con ese que era nuestro ayo, o sea, era esa persona que como que nos guiaba a nosotros hasta que llegó Cristo, no hasta que llegó el Evangelio. O sea, la ley apunta, la ley nos muestra nuestra incapacidad de nosotros poder agradar a Dios. Nadie puede guardar la ley a la perfección. Y entonces el que no puede guardar la ley está bajo maldición. Pero por eso dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Por eso es que es un disparate cuando oímos a algún pastor, alguna persona decir que si la persona no diezma está bajo la maldición de Malaquías 3:10. Es un disparate. O sea, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es imposible que un verdadero creyente pueda estar maldito cuando Cristo llevó la maldición de la ley. Pero entonces eso nos lleva al 5, donde en el versículo 1 Pablo dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre de la ley, tenemos libertad en Cristo. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13, él dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A mí me encanta de verdad leer los escritos de Pablo, porque Pablo de verdad enseña cómo es que debe de ser un verdadero maestro. O sea, Pablo te habla de la libertad.
lo que somos libres en Cristo, estar firmes en esa libertad. Pero se adelanta a los que pueden torcer lo que él dice o a los que lo pueden malentender. Y entonces él dice, espérate, esa libertad no significa libertad para la carne. Que somos libres en Cristo no quiere decir que somos libres para hacer lo que nosotros nos dé la gana. ¿Ve? Eso es lo que yo veo que falta mucho hoy en los predicadores de hoy en día. Ellos te hablan, por ejemplo, de la seguridad de la salvación, la salvación no se pierde, la seguridad de la salvación. Ok, pero entonces no te hablan del peligro del autoengaño. De que sí, los que están en Cristo están seguros en Cristo, pero a lo mejor tú no estás en ese grupo. A lo mejor tú que crees que estás en ese grupo no lo estás y no tienes por qué tener seguridad de la salvación porque ni siquiera eres salvo. O sea, Pablo se adelantaba. Y es lo que falta mucho hoy en muchos de los predicadores hoy en día. Y vamos a empezar por nuestra propia denominación bautista y en muchos pastores también o predicadores de línea reformada. Te hablan de la gracia, los beneficios de la gracia, pero no te hablan de la autonegación, no te habla de la batalla contra la carne, no te hablan del pecado, no te hablan del arrepentimiento. O sea, Pablo no hacía eso. Pablo viene y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero entonces te aclara lo que significa y lo que no significa esa libertad. Lo que no significa solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El contexto lo deja claro. Aquí Pablo se está refiriendo a lo que eran las fieras salvajes, como se destrozaban entre ellas mismas. Entonces aquí estamos viendo que estas personas están hablando de guardar mucho la ley a la misma vez que por otro lado le estaban dando rienda suelta a la carne, mucha supuesta teología y mala teología, porque estaban hablando de guardar la ley, pero no se estaban ocupando en verdad lo que era en vivir en la comunión, en lo que era el amor, en tener en uno con los otros. O sea, mucho, y caemos. A veces nosotros hablamos mucho, podemos hablar mucho de conocimiento, de teología, que es importante, pero a la misma vez estamos aplicando eso. ¿Cómo afecta? Porque, a ver, una enseñanza que no afecta nuestra manera de vivir, hay un problema. O con la enseñanza o con nosotros, que no nos la aplicamos. Porque puedes tener el mejor expositor bíblico. ¿Qué mejor expositor bíblico que el propio Jesucristo? Y había un Judas en medio de él. O sea, ¿qué mejores expositores bíblicos que Pablo? Y mira a los corintios, las cosas que se estaban viendo. O sea, en la iglesia de Corintios tuvieron a Pablo. Algunos escucharon al mismo Pedro. Otros escucharon a Apolo. O sea, y aún así mira la carnalidad que había. O sea, que podemos estar expuestos a la mejor enseñanza bíblica y nosotros no aplicarla. Como también puede ser que esa enseñanza a veces se preocupan en muchas cosas que no ni salvan ni pierden, ni te hacen más santo ni te dejan de hacer. Tenemos cristianos todo el tiempo peleando que si por el rapto de la iglesia. Señor, Cristo va a venir cuando va a venir. Yo tengo mi posición clara en que el arrebatamiento es un evento simultáneo con la segunda venida de Cristo. No creo que va a ser un evento separado, 7 años. Ok, hay hermanos que creen esto. Señores, eso no te va a hacer más santo, eso no te va a salvar, eso no te va a perder. Entonces, ¿por qué? Igual que cristianos buscando señales todo el tiempo, que si el anticristo es aquel, que si esto significa la marca de la bestia, que, señores, todo este tipo de cosas, ¿cómo está tu diario vivir? O sea, nos preocupamos en cosas que no afectan nuestro diario vivir, que no nos hace crecer espiritualmente. Que si los platillos voladores son demonios, que si los extraterrestres son demonios haciéndose... ¿En qué me ayuda eso, me edifica a crecer a mí espiritualmente? O sea, la enseñanza tiene que ser una enseñanza que nos lleve a la piedad, que nos ayude a crecer espiritualmente. No es para estar discutiendo conocimiento, quién sabe más, quién sabe menos. Si la enseñanza no me cambia, no sirve. Y aquí vemos que estaban trayendo una enseñanza de mucha guardar la ley mientras estaban consumiendo y peleando entre ellos mismos. Y por eso es que Pablo dice, está firmes en la libertad, solamente que no use esa libertad como ocasión para darle rienda suelta
a la carne. Ese es el contexto entonces que nos lleva a donde comenzamos hoy, al versículo 16, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu. Este digo pues es el puente que nos une a lo que yo acabo de leer ahora. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Comenta nuestro hermano John MacArthur, dice, todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Eso es un punto que tenemos que partir de ahí. No podemos andar en el Espíritu si no tenemos al Espíritu. ¿Quién tiene el Espíritu? Todo creyente nacido de nuevo, porque es nacido por medio del Espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que nos hace renacer, el que circuncida nuestros corazones. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y automáticamente el Espíritu Santo nos bautiza de acuerdo a 1 Corintios 12:13, donde dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todo esto ocurre en el momento de la conversión. Así que es imposible que un creyente, como hay lamentablemente algunos hermanos y hasta algunos que ya caen en la secta, en que dice que puede haber cristianos sin el Espíritu Santo y que tú tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Señor, todo creyente tiene el bautismo del Espíritu Santo en el momento en que cree. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos pasados, todos, no algunos, bautizados en un cuerpo. De la única manera que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así que es un gran disparate decir que hay creyentes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo porque no hablan en lengua. En tal caso, pues estos creyentes no son parte del cuerpo de Cristo. Y esta mala enseñanza es una mala enseñanza que surge a principios del siglo XX. Una mala enseñanza que entonces tiende a tener en algunas iglesias creyentes de dos categorías. Los creyentes élite, que son los que tienen el bautismo, el Espíritu Santo y hablan en lengua. Y los pobres otros creyentes son cristianos, sí, pero ya de segunda o tercera, porque no hablan en lengua, no han recibido el bautismo. Son cristianos, benditos, pero tú sabes, están ahí. A muchos de ellos no se les permite participar en algunos ministerios, no se les permite tener ciertos cargos en la iglesia porque supuestamente no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un disparate. Es un disparate. Nosotros sí creemos, es que los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Sí creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la tercera persona de la Trinidad. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que la conversión es por medio del Espíritu Santo. Y que todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, el tal no es de él. Entonces estas cosas hay que aclararlas. Porque cuando dice andar en el Espíritu, ¿cómo se le va a pedir andar en el Espíritu a quien no tiene el Espíritu? Entonces, si hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo, entonces no pueden andar en el Espíritu. O sea, aquí está partiendo ya de que todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? Los que no están en Cristo. Entonces, ¿hay personas en las congregaciones cristianas que no tienen el Espíritu Santo? Sí las hay. Pero no es porque son creyentes y no han recibido el bautismo. No, es porque no son creyentes. Porque no todo el mundo que está en una congregación es un genuino creyente. O sea, en la congregación hay muchas personas que son autoengañadas, que piensan que son lo que no son. Algunos de ellos con el tiempo van a salir, como deja claramente la parábola del sembrador. Algunos caen en terrenos pedregales, nunca echan raíz. Otros caen entre espinos y son ahogados por los placeres y las cosas del mundo. Otros se apartan por medio de la persecución, de las pruebas. Y estas personas se van a apartar. Otros de la misma iglesia van a salir falsos maestros. ¿De dónde han salido los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana, los adventistas? Todos los fundadores de esta secta salieron de la iglesia. Todos salieron de la iglesia. O sea, todos profesaron ser cristianos una vez. Pero que es lo que dice en 1 Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se den cuenta que no todos son de nosotros. Y el contexto se está refiriendo primeramente a los anticristos, a los que han salido de la iglesia. Así que todo el mundo puede decir, bueno, venimos de la iglesia fundada en el primer siglo. Sí, porque salieron de ahí. Salieron todos estos falsos maestros, falsas enseñanzas, sectas, salieron
Si el mismo Pablo advierte en Efesios 20, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, le dice a los líderes: de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas y van a arrastrar tras sí mucho del rebaño de Dios. O sea, van a hacer daño en la iglesia. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos la historia de la iglesia. Voy a hacer un video específicamente sobre eso pronto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que las personas, no todo el mundo que está en una congregación es un verdadero creyente. Algunos los vamos a ver que están un tiempo y después se apartan. Hicieron profesión cristiana, pudieron estar envueltos en ministerio. Otros nunca van a salir de entre nosotros y van a morir dentro de la iglesia como inconversos. Y esos son los que vemos en Mateo 7, que dice el día del juicio. Muchos, no dicen 4 gatos me van a decir, no, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Personas que tenían una gran reputación de cristianos, grandes ministerios conocidos. Y dice que el Señor les va a decir el día del juicio: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca fueron. Entonces tenemos los verdaderos, en una congregación cristiana tenemos los verdaderos creyentes, tenemos los que no son creyentes y que en un momento dado van a salir demostrando que nunca fueron. Se van a apartar, sea que van a herejías, sea que van a faltas de enseñanza, o sean que caen en la apostasía total y dicen: no, es que ya yo no creo que Jesucristo es el Mesías, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo no creo en el Dios de la Biblia. Ok, no fue que perdieron su salvación, eran personas que estuvieron, pero nunca fueron. La semilla se la ahogaron los espinos o quedó en pedregales, nunca echó raíz. Y esos son los que salen de nosotros dejando ver que nunca fueron. Pero están los que nunca van a salir de entre nosotros, como les dije. Los que van a morir engañados creyendo que eran cristianos y el día del juicio se van a dar cuenta que nunca lo fueron. Eso es terrible. Eso es para poner a temblar a cualquiera. Eso es para que nosotros nos estemos autoexaminando constantemente. Otra de las cosas que yo tanto les reclamo a muchos de los pastores hoy en día, que ya no mandan a los creyentes a autoexaminarse. No, aquí todo el mundo es salvo. Usted repitió la oración del pecador, usted es salvo. Usted tiene duda de salvación, eso son dudas del diablo, repréndalo. A lo mejor no son dudas del diablo, a lo mejor es el Espíritu Santo redarguyéndole y dejándole saber a esa persona que necesita un genuino arrepentimiento. Pero estas cosas no se hablan en muchas iglesias. Y tenemos asientos llenos de personas autoengañadas que creen que son lo que no son, que piensan que van hacia donde no van. ¿Por qué explico todo esto? Porque estas personas obviamente no tienen el Espíritu y no pueden andar en el Espíritu. Pero no es porque sean cristianos sin el Espíritu Santo, son personas que no son cristianos, punto, aunque se identifiquen como cristianos. Pero todo genuino creyente, por débil que sea, por las batallas que sea, por las caídas que sea, todo genuino creyente tiene el Espíritu Santo. Y a eso es a lo que Pablo le está hablando. Y le está diciendo: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Volviendo a la explicación de MacArthur, dice que cada creyente tiene el Espíritu Santo, que es lo que expliqué ahora, morando en ello, como poder personal para vivir de forma agradable a Dios. La forma del verbo griego que se traduce andad indica una acción continua o un estilo habitual. Esto es una vida continua. En el momento en que nosotros creemos, somos salvos. Y venimos a ser santos en el sentido de que somos apartados para Dios. Pero la santidad es un proceso que es en el caminar a diario, en el andar. O sea, andar paso a paso, es un caminar. Dice aquí la nota, hoy estoy utilizando la Biblia de Estudio Teológico. Dice: andar en el Espíritu significa dirección y atribución de poder, es decir, tomar decisiones de acuerdo a la guía del Espíritu Santo.
y actuar con el poder espiritual que el Espíritu Santo nos brinda. No es con el poder. Aquí cuando se está hablando de batallar las obras de la carne, no es en el poder tuyo ni mío. En el poder tuyo y mío no podemos. Por eso es que nosotros no podemos decirle a una persona que no es creyente, tienes que dejar la homosexualidad o te vas para el infierno. Tienes que dejar la borrachera o te vas para el infierno. No, es que aunque deje la homosexualidad y aunque deje la borrachera, se va para el infierno igual. Es estar en Cristo. Denunciar el pecado, pero que venga el arrepentimiento en Cristo, no solamente por ese pecado en específico, en general, porque necesita a Cristo. Y una vez que está en Cristo, sí tenemos que entonces corregir y decir, ese estilo de vida, tú no puedes seguir viviendo así si eres un genuino cristiano. No, la homosexualidad, no puedes seguir practicando eso. La borrachera, la mentira, o sea, no puede seguir ya. Pero es a personas ya creyentes que tienen el Espíritu Santo para poder batallar estas cosas. Aclaro, una persona no creyente puede reformarse y vemos hoy instituciones no cristianas donde las personas se reforman de alcoholismo, de drogas y cosas así. Pero eso no lo salva, por eso es que no es simplemente deja esto. Es ven a Cristo para que el Espíritu Santo que mora en ti, entonces puedas dejar estas cosas para salvación. Vemos. Entonces, como dice aquí el comentario, andar comúnmente se refiere al patrón de conducta que se sigue durante toda la vida. Andar en el Espíritu. ¿Ves? Andar en el Espíritu. ¿Y qué es lo próximo que dice? Andar en el Espíritu y mire cómo vuelvo y aclaro Pablo. Pablo dice andar en el Espíritu, pero él no lo deja ahí. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Va al otro lado. No, yo estoy andando en el Espíritu, pero sigo siendo un mal hablado. Yo estoy andando en el Espíritu, pero sigo siendo un tramposo. Yo estoy hablando en el Espíritu, pero sigo viviendo en fornicación porque estamos pensando casarnos algún día. Y Dios entiende eso. No estás andando en el Espíritu, estás satisfaciendo los deseos de la carne. Y Pablo lo trae claro. Aquí cuando dice los deseos de la carne, los deseos de la carne dice, significa no solo las ansias corporales, sino todos los deseos ordinarios de la naturaleza humana. Los de la naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, es a lo que se refiere aquí. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Perdón. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esta es la batalla de todo verdadero cristiano. El cristiano que diga que no tiene esta batalla probablemente se está autoengañando y no es un verdadero cristiano. Porque todo verdadero cristiano va a tener esta batalla. No todo el mundo cojea de la misma pata, hablando vulgarmente, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas debilidades. Lo que es debilidad para Ronald no tiene que ser mi debilidad. No significa que yo sea más espiritual y más fuerte que él. Simplemente que no cojeo de ese lado. Cojeo de otro en la cual a lo mejor Ronald es fuerte y yo no. Lo mismo con Juan, lo mismo con María Eugenia, lo mismo con cualquiera de nosotros. No significa, y ahí tenemos que tener cuidado porque, mire, yo venía hablando con mi esposa esta mañana. Yo conozco personas que no son cristianas, que tienen un temperamento pasivo, tranquilo, gente que no se molesta ni se alteran por nada. ¿Sí? Yo me atrevería a decir casi Ronald. Ronald, yo no me imagino a Ronald antes de ser cristiano. Siempre una persona pasiva, tranquila. Y hay personas así. Yo conozco personas que no son cristianas. En este caso nuestro hermano Ronald sí lo es. Pero personas que no son cristianas, que siendo yo cristiano, en mi trabajo me decían, oye Ricky, pero cálmate, cógelo suave. Y yo aquí para vergüenza mía. Así como Abraham lo tuvo que corregir un impío y decirle, oye, ¿por qué haces esto? Cuando él mintió sobre la esposa, que lo regañó. O sea, un impío regañando al hombre de Dios. Pues a mí me ha pasado así. Que hay impíos que me han dicho a mí,
Oye, no, pero cógelo suave, no, mira chicos, y esto. O sea, gente no creyente, porque tienen ese carácter pasivo, yo no estoy excusando. Otros pues tenemos un carácter más fuerte que es una batalla constante. ¿Ve? Ahora, eso no significa que el que tiene ese carácter pasivo automáticamente es más espiritual que yo o más fuerte. Simplemente él no cojea de ese lado que yo sí cojeo. A lo mejor él tiene otras cosas de las cuales yo no tengo. Por ejemplo, a mí puede venir cualquiera aquí, fumarse, bueno, aquí no, pero yo puedo una persona que se está fumando un pito de marihuana o se está metiendo droga y a mí ni fu ni fa porque nunca cogí de ese lado. Para otros sí puede ser. Yo me puedo tomar una copa o dos de vino y ya, y hay quien no puede porque cogea de ese lado. Si no se mete dos botellas, pues no está feliz. ¿Ve? Entonces lo que quiero decir es que cada uno tiene sus propias debilidades. Cada uno tiene sus propias batallas, pero todos tenemos nuestras batallas. Todos tenemos nuestras batallas, cada uno, todo verdadero creyente. Y por eso dice aquí que el deseo, hay un deseo de la carne, de la vieja naturaleza que todavía está en nosotros, que jala para un lado, que jala para un lado. Pero entonces la nueva naturaleza de nosotros en Cristo y en el Espíritu jala para el otro. Y tenemos ahí una batalla tremenda. Y eso lo vemos en el mismo Pablo, cuando vamos a Pablo, a Romanos 7. Romanos 7, vemos esto clarito. El apóstol Pablo, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, tenía esta batalla. Y a mí me da risa por no llorar cuando oigo cristianos que dicen que ellos no pecan ya. Que ellos no pecan. Yo he oído personas, si una vez una señora me estaba porfiando a mí que el cristiano no pecaba, que el cristiano cometía faltas. Adornar el pecado. Mire el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo del 15 en adelante, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién no se puede identificar con eso? ¿Cuántas veces es que yo, Señor, esto no, perdóname, fallé en esto, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo? No diga no lo voy a hacer más. Mejor dígale, Señor, no quiero hacerlo, ayúdame a no hacerlo. No diga no lo va a hacer más, porque es que lo va a hacer otra vez. Entonces no hagamos falsas promesas. No es excusa para darle rienda suelta a la carne, pero es una realidad, es una batalla. Señor, no. Y cuando uno termina de decir el amén, está cayendo en lo mismo. En lo mismo está cayendo. O el día que tú te sientes más espiritual. A mí me pasó hace como 2 semanas. Tuvimos el servicio aquí. Un servicio bien bonito que tuvimos aquí hace como unas 2 semanas. Salí bien contento, estaba hablando del servicio, de la enseñanza. ¡Wow! Ese lunes me levanté dándole gracias al Señor. Y Dios mío, esta semana laboral, Señor, glorificarte. Y esa misma semana recibí 2 azotes. 2 tentaciones tremendas, opuestas una entre sí. Pero que se me fue el gozo. Se me fue el gozo. O sea, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, cuando... Y ahí vino la batalla, una batalla en esas 2 tentaciones o azotes que recibí. Una batalla constantemente con el viejo hombre. O sea, y eso sí pasa, eso le pasa a los predicadores, que los predicadores y los pastores a veces no quieran hablar de estas cosas, y yo creo que es un error, porque si el mismo Pablo lo dice, ¿por qué entonces nosotros no lo vamos a decir? Por eso es que muchas veces los hermanos tienen miedo venir donde el pastor o el predicador y contarle sus batallas o sus problemas, porque lo que se siente es amenazado, como ese pastor o ese predicador se ve como tan santo que parece que anda en una nube y siempre que habla es con el dedo señalando a los demás pecadores, pero nunca se señala él mismo. No, pues aquí esta enseñanza, el primero que se la tiene que aplicar soy yo, y el primero que le estoy predicando es a mí. Y el primero que se batalla con el viejo hombre soy yo. O sea, ¿digo esto orgulloso? No lo digo orgulloso, pero es una realidad. Y es una realidad de todos los que estamos aquí todavía. Sea famoso, no sea tan famoso, tenga mucho conocimiento, tenga menos. Es una realidad. El propio Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y se está refiriendo a la ley, porque la ley condena eso.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él no se está excusando, él está reconociendo algo. Hay un pecado que mora en mí. Y ese es el problema que yo veo en muchos de estos cristianos con esta falsa espiritualidad, que ellos creen que por hablar en lengua, que por brincar, que por saltar, que por estas cosas están fuertes espiritualmente, cuando no. Nada de eso. Es más, yo puedo ser el mejor maestro, tener mucho conocimiento, nada de eso me hace a mí fuerte espiritualmente. Tengo que reconocer que hay un pecado que mora en mí, que tengo que estar consciente para estarlo velando constantemente. Y eso es lo que vemos Pablo. Pablo reconoce lo que hoy muchos cristianos no quieren reconocer, que todavía el pecado mora en ellos. Y él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mí no mora el bien. Como dijo Calvino en una ocasión, que yo lo publiqué en estos días, algo así. Todo el bien que tú veas en mí, eso es Cristo obrando en mí. Todo lo malo, ese soy yo. Todo lo mal que ustedes ven en mí, ese soy yo. Las pocas cosas buenas o virtudes que ustedes pueden ver en mí, eso es Cristo operando en mí. No hay jactancia para uno. No hay jactancia. Dice, porque no hago, y aquí viene Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, ¿quién nos identifica con esta angustia? Así que queriendo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando leemos de que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, que tenemos que pasar las ofensas como Cristo pasó las ofensas, que cuando lo insultaban no respondía, ¿verdad? Sino que hacía silencio, que vemos que encomendaba todo al Padre. ¡Wow! Se deleita uno. Pero cuando vienen e insultan a uno, cuando vienen y tratan mal a uno, cuando quieren coger a uno de mango bajito a uno, no, ahí el viejo hombre vuelve otra vez y se levanta y empieza a mirar para los lados y quiere actuar. ¿Ves? O sea, entonces uno en el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero cuando vamos a la práctica, entonces vemos aquí una rebeldía. Porque no, yo quiero contestar como me contestó él a mí, o peor. O yo quiero humillarlo más todavía. O yo tengo que desquitarme. O sea, ahí vemos claramente, eso es, se deleita uno en la ley de Dios. Uno acepta que es buena. Pero a la hora de aplicarla vemos una rebelión en nuestros miembros, en nuestro carácter. El viejo hombre, la vieja mujer. Entonces él dice, porque según el hombre lo que leí me deleito en la de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire cómo dice Pablo, miserable de mí. Miserable, imagínense la batalla, el apóstol Pablo que tenía para decirle así, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la batalla de todo verdadero cristiano. Y esa es la batalla que estamos leyendo aquí en Volviendo a Gálatas, donde dice esa batalla interior del deseo de la carne contra el espíritu. Pedro, el apóstol Pedro, en primera de Pedro también nos advierte, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, porque eso es lo que nosotros somos en esta tierra, en este mundo, extranjeros y peregrinos que estamos de pasada. Aunque nosotros creemos que vamos a pasar la eternidad aquí, por eso es que nosotros siempre todo lo que miramos lo miramos para aquí, pues, y pensamos a veces muy poco en lo que es lo espiritual. Como yo digo, tenemos lo que tengo yo tengo miopía, yo solamente puedo ver de cerca, de lejos no puedo ver, yo me quito los lentes aquí y yo los puedo ver aquí a los hermanos que están cerca. Ya a la hermana María Eugenia y allá a Noemí ya las veo borrosas. Pero de cerca, yo puedo inclusive leer, yo no necesito para leer usar los lentes, yo puedo leer sin lentes bien, no tengo que estarme pegando, o sea, puedo leer bien. El problema mío es a larga distancia, eso es miopía. Y eso es lo que tenemos muchos de nosotros a nivel espiritual. Lo que está de cerca aquí, en este lado del mundo, esto sí. Pero cuando vamos a hablar de las cosas espirituales, cuando vamos a hablar de la eternidad con Cristo, esas cosas como que no las podemos imaginar.
Entonces, ¿qué es lo que nos ocupamos? Solamente se nos olvida que estamos en este mundo de pasada, que somos extranjeros porque este no es nuestro verdadero hogar y peregrinos, pero actuamos como si este fuera nuestro verdadero hogar. Y Pedro nos recuerda, amado, yo ruego, primeramente la posición de ustedes son extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya vimos a Pablo y ahora vemos a Pedro. O sea, lo mismo. ¿Y por qué esto no se habla más en las iglesias hoy en día? Pero en cuántos púlpitos, de los que me están viendo por internet, en cuántos de los púlpitos donde asistieron hoy, probablemente el domingo, se tocó este tema. Ojalá lo hayan hecho en algunos, pero me temo que en gran parte no. Esto no se toca. No se toca. No se habla ni siquiera de arrepentimiento. No se habla del pecado. No se habla del infierno. No se habla de la batalla que tenemos. Pero Pedro advierte también contra eso. Y volviendo otra vez a Gálatas, vemos ahora en el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Guiados por el Espíritu denota una participación activa y personal del Espíritu Santo para guiar a los cristianos. Y el uso del tiempo presente, si sois guiados, indica su actividad continua. No estáis bajo la ley. La presencia activa del Espíritu en la vida de los creyentes demuestra que ya no están bajo el sistema precristiano. ¿Ve? Esto es importante. La vida cristiana es una vida que se tiene que reflejar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente el domingo cuando nos reunimos. Se tiene que reflejar en nuestro matrimonio, se tiene que reflejar en nuestro trabajo, se tiene que reflejar en nosotros como ciudadanos, se tiene que reflejar en nosotros cuando vamos a ejercer, los que tienen ese privilegio de ejercer el voto en sus países en el tiempo de elecciones, tienen que votar como cristianos. Un cristiano no puede votar por un partido, por un candidato que promueve la ideología de género, que promueve el aborto, que promueve la homosexualidad, que promueve enseñar estas cosas a los niños en las escuelas. Un verdadero creyente no puede votar por eso. O sea, no puede ser cristiano el domingo y decir que sí, que está de acuerdo el matrimonio cristiano y a la hora de ejercer el voto, dejar de ser cristiano y votar como vota un impío cualquiera. No se puede. O sea, la vida cristiana es para vivirla en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Entonces, volviendo otra vez aquí al 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice y manifiestas, o sea, abiertas, visibles, las obras de la carne. Las obras de la carne, dice aquí en el comentario que tengo, las obras de la carne se refiere a las acciones que surgen de la naturaleza humana caída y sus deseos. Aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo, estas son las acciones hacia las que los seres humanos pecadores gravitan instintivamente. O sea, es lo que hacemos por naturaleza. El pecador por naturaleza hace estas cosas y son normales. O sea, es normal para las personas que no están en Cristo tener sexo fuera del matrimonio, vivir en concubinato. O sea, hoy es lo más normal. Hoy usted está viendo cualquier película, cualquier novela, cualquier serie, y es que usted ve que ya se dieron un beso y ya brincan encima especialmente la mujer, porque ahora es la mujer la que toma, como está empoderada, pues ahora es la que toma a la delantera y le salta encima al hombre y lo tira patas arriba y ahí lo ataca y todo. Si no, es la realidad. Pero esto se ve como normal. Lo ven normal. Ahora el creyente, no, ya el creyente, el que veía eso normal, ahora si está en Cristo no puede ver eso como normal. El sexo fuera del matrimonio es pecado. No puede verlo como normal. El mundo sí lo ve como normal. Y por eso es que la Biblia nos manda a no unirnos en yugo desigual.
Porque un creyente, una mujer cristiana, un hombre cristiano se pone a meterse en una relación con un no cristiano, el no cristiano va a ver normal tener sexo fuera del matrimonio. El creyente no. Y por lo general eso de que voy a convertir a fulanito, a fulanita, eso no funciona porque usted no tiene el poder de convertir a nadie, solamente el Espíritu Santo. Usted lo que sí está entrando es en desobediencia al unirse en un yugo desigual. Porque eso lo vemos mucho hoy en las iglesias, se unen, no, pero es que estoy orando al Señor. Y por esa persona que tú estás orando, ¿es cristiana? No, pero yo estoy seguro que me lo puedo ganar para Cristo. No. Es que no ore, usted no tiene ni que orar por eso, porque eso está claro en la Biblia. Ya Dios le habla a usted, ya Dios le dijo, no os unáis en yugo desigual, punto, se acabó. Entonces usted no tiene que orar por eso. Pero como repito una vez, estas cosas no se hablan en las iglesias, por eso vemos la situación tan lamentable dentro de lo que son las congregaciones cristianas. O si usted mira ahora mismo las personas, los judíos en moral, cuando usted mira a estas personas, los judíos que asisten a las sinagogas, o judíos ortodoxos, miren cómo esas mujeres visten. Esas mujeres, muchas les pueden dar cátedra de vestimenta, de moral, a muchas cristianas. Miren, esas personas, yo los veo, llueve, relampaguee, con un sol como en este verano, que esto está que uno sale afuera y se achicharra y se cocina. Y usted ve a esa gente con sus trajes, con su ropa negra, fielmente caminando millas y kilómetros para llegar a su sinagoga. Y un cristiano teniendo carro, se nubló, ya no voy para la iglesia. No, está lloviendo, yo para allá no voy. Hace mucha... no, porque el aire no está funcionando bien y no, yo en ese carro no voy para allá con esa calor. O sea que en muchas cosas estas personas que no son creyentes muestran tener un compromiso mayor que muchos de los que se identifican como cristianos. Ahora, volviendo aquí, manifiestas son las obras de la carne, o sea, visibles son las obras de la carne. Visibles son las obras de la carne. Y comienza las obras de la carne que son, y aquí empiezan a nombrarlas. Y esto no significa que estas son las únicas obras de la carne. Esto es solamente porque vamos a ver al final que dice y cosas semejantes a esta. O sea que esto no es solamente, yo he oído, pero me dice, bueno, pero es que eso no está en la lista. En esa lista no está la homosexualidad, cosas semejantes a esta. Hay otras partes donde sí se habla de la homosexualidad. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio, ¿qué es adulterio? Tener una persona que está ya casada, está teniendo una relación con otra persona, sea casada o no, está en adulterio. Y eso es una obra de la carne. No, es que, bueno, se pueden buscar 20.000 excusas. No, es que ya fulanito no me hace caso, no, es que ya no me hace feliz, y aquel sí, porque eso pasa. A veces la mujer se arregla, se pone bonita, hace todo esto, el marido ni la mira, la pobre se arregló, se pintó hasta el pelo y todo, y esperando que llegue el marido y le diga algo, y el marido lo que entra por ahí le dice, ya está la comida. Entonces cuando esa mujer de repente va a lo mejor al trabajo, va al supermercado, allá viene un compañero, viene alguien y dice, oye, pero qué bonita, tú estás diferente hoy. Tú estás diferente. Uy, la mujer ahí le sale una sonrisa del guasón, así de oreja a oreja, feliz porque han reconocido lo que el marido no reconoció. Y por ahí es que entonces comienza el peligro. Por ahí puede el caimán ese, nosotros decimos caimán, ese tipo de persona. Ese caimán por ahí puede ya empezar a atacar y esta mujer empezar a ceder. Pero igual es adulterio, no hay excusa. Y lo mismo del hombre. No, es que ya la mujer lo único que le hace es reclamar y no le ven a bueno a uno y por allá se encontró una, que claro, como esa no tiene que cocinar, bueno, aunque hoy en día, déjame decirte que hoy en día eso de cocinar y lavar y de eso no son muchas las que lo hacen, ¿sabes? O sea, yo hablo hasta con compañeros de mi trabajo y ya eso no es algo muy normal. Pero bueno, igual, conoce a alguien afuera y entonces por ahí empieza a ceder. Mire, el avisado ve el peligro y huye. Si usted sabe que usted es una persona casada y hay una persona que usted sabe que le cae bien y que tiene intenciones con usted, ponga distancia. No siga.
No, pero es que yo estoy claro. No, no, usted está claro, pero la persona no. Entonces ponga distancia, no se exponga al fuego. Y mucho menos se ponga usted a estarle contando sus problemas de matrimonio a una persona del sexo opuesto. Cristiano o no cristiana. Eso no se puede hacer. Ni siquiera. Por ejemplo, hay cosas que se pueden... Una persona, una mujer que está teniendo problemas, por decir, en las relaciones sexuales o lo que sea dentro del matrimonio, señora, no le vaya a contar eso a su pastor. Vaya y háblelo con un hermano, con la esposa del pastor. Pero ciertas cosas, o sea, prudencia. Recuerdo años atrás, muchos años atrás, una pareja. Aparentemente se convierte, el hombre está en la cárcel, la mujer, una parejita joven, el pastor comete la imprudencia de poner al director de jóvenes a que le ministre y se encargue de la mujer del preso. Bueno, pues se encargó tanto que la preñó. Sí, la cuidó tanto y se encargó tanto que terminó ella encinta, teniendo él la mujer encinta también ya esperando. Y preñó la otra. Adulterio. Y eso es una obra de la carne. Y dice, y manifiestas son, que son adulterio. Fornicación viene de la palabra en griego porneía, de la cual se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita e incluye, pero no se limita, a sexo fuera del matrimonio. ¿Sí? También adulterio, homosexualismo, bestialidad, incesto y prostitución. Todo esto cae bajo porneía. O sea, normalmente lo usamos cuando se habla de fornicación, nos referimos a lo que es el sexo fuera del matrimonio, lo cual es ya hoy la cosa más normal, tener sexo fuera del matrimonio, amigos con privilegio, o tenemos una relación no muy formal, tenemos sexo aquí y allá, o peor todavía relaciones abiertas, donde hoy estás con fulanito, mañana con el otro, y así. No, esto es una obra de la carne, y como vamos a ver, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Aunque usted sea miembro de una iglesia, si usted está viviendo en concubinato sin casarse, usted no hereda el reino de Dios. No, pero estamos viviendo juntos y pensamos casarnos. No es lo que piensa. Entonces sepárense hasta que se casen. Pero seguir viviendo juntos, no heredan el reino de Dios, como vamos a ver. Es una obra de la carne. Lo próximo que sigue es, y vemos que porneía incluye, vuelvo y le digo, o sea, varias cosas, todo esto. Inmundicia, otra obra de la carne, inmundicia. Vengan conmigo, inmundicia es impureza sexual. Y la vamos a ver, vengan conmigo a Romanos 1:24. Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A la inmundicia. Y eso es a lo que se refiere aquí, a una obra de la carne. Dice, en la concupiscencia de sus corazones, en esos malos deseos. A estas personas y a algunas personas Dios las entrega completamente. O sea, las entrega a sus pasiones y deseos. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó, y aquí volvemos a esa inmundicia, a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Es que esto es una clara Esto es una clara descripción de nuestra cultura. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga bien, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que dice la Escritura. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Un mes completo del orgullo. Un mes completo del orgullo para alabar y para alegrarse de lo que Dios aborrece, de la inmundicia, porque esta conducta es inmundicia. Y dice que Dios los ha entregado, estas personas Dios los ha entregado. O sea, la manera ya, si el adulterio es pecado, si la fornicación, el sexo fuera el matrimonio es pecado, pero a estas personas ya Dios los ha entregado a lo más bajo, a la inmundicia, o sea, que se arrastren, a que vayan contra la misma naturaleza. ¿Están perdidos completamente esta gente? No, si vienen al arrepentimiento pueden ser salvos. Porque Dios ha rescatado homosexuales, lesbianas, igual que asesinos, ladrones, o sea, todo cae. Pero vemos que la inmundicia, así que vemos esta conducta que se celebra tanto hoy en día, es inmundicia lo que está celebrando. Inmundicia. Y es una obra de la carne, y es una conducta vergonzosa. No es de sentirse orgulloso, sino de sentir vergüenza. Es lo que dice la Escritura. Y esto no es odio. Está esparciendo odio. No se supone que el cristiano tiene que amar. Sí. Y parte de ese amor es mostrarle el pecado para que se puedan arrepentir y venir a Cristo y sean salvos. No es aplaudirle el pecado. Mire lo que sigue diciendo. Ya vemos inmundicia, lascivia. Lascivia es falta de autocontrol en asuntos morales. El significado original de la palabra era toda clase de conducta excesiva o falta de moderación, pero llegó a asociarse con dar rienda suelta a las pasiones sexuales. Versículo 20, idolatría, hechicerías. Idolatría. La idolatría sabemos ya claramente, o sea, tener ídolos. Adorar estatuas, esto era muy normal en el tiempo que Pablo escribió en todas estas religiones paganas. Hoy en día vemos personas que aparentemente se identifican como cristianas, pero siguen en la idolatría, siguen adorando estatuas. Como dice aquí, a ver si tengo la idolatría, dice, idolatría y hechicerías evidencian un deseo de estar en contacto con el mundo espiritual a través de medios inventados por los humanos. Supuestamente tienen a Dios como objetivo final, pero niegan la manera revelada en la que Él debe de ser adorado. Dios dice, que no te hagas imagen de nada de lo que hay en el cielo y en la tierra. Dice, no te postrarás a ella. Eso está claro. Pero el ser humano dice, no, aunque ese es el medio que Dios eligió, dice, no, yo me voy a hacer una estatua de Cristo. Yo me voy a hacer una estatua de María, me voy a postrar y la voy a adorar. Aunque la Biblia es clara. ¿Y cuál? Entonces tratan de poner 20 excusas, 20 montones de inventos. No, pero es que Dios mandó a hacer los querubines del arca a los israelitas. Eso fue un acto específico, una orden específica a un pueblo específico en un momento específico. Y no para que se fueran a adorar los ángeles, sino que eran parte de esa arca. Igual que en un momento específico, Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan y denle 7 vueltas a Jericó. Y en la 7ª toquen las trompetas, griten que se van a caer las murallas. Eso no es para que usted y yo ahora nos pongamos a dar 7 vueltas alrededor del carro que queremos, de la casa que queremos, de los enemigos que tenemos y darle 7 vueltas. No. Fue una sola vez, una orden en un momento específico, a un pueblo específico, y más nunca Israel volvió a hacer eso. No vemos que en las próximas guerras que tuvieron ellos para conquistar la tierra de Canaán utilizaran ese método. Fue en un momento dado. En un momento dado Dios le dijo al pueblo de Israel, háganme 2 querubines en el arca.
Eso no fue un ejemplo para que siguieran las personas haciendo. De hecho, cuando mandó a hacer la serpiente de bronce que representaba a Cristo, en el momento en que los israelitas empezaron a adorarla, la tuvieron que destruir. La tuvieron que destruir. Así que no es excusa para hoy en día nosotros tener imágenes y decir, no estamos sirviendo a Dios. No, esa no es la manera que Dios escogió. Eso es una obra de la carne. El tener estatua, sea de San Lázaro, sea del mismo Cristo, sea de lo que sea, es obra de la carne, es idolatría. Claro que la idolatría podíamos entrar que también es el dinero para algunos, el trabajo para otros, pero en este caso, en este contexto se está refiriendo a lo que son las imágenes. Y esto no es por atacar a ciertas personas, es la realidad. Es la realidad, es lo que dice la idolatría, hechicerías. Hechicerías. Es curioso, puesto que Cristo es el camino y la verdad y la vida, todos los demás caminos a Dios son falsos. Y dice, hechicería, la palabra griega, y miren esto, es farmakeia. Farmakeia, espero haberlo dicho bien, yo no hablo griego, eso está en griego. Farmakeia, la palabra hechicería, de la cual se deriva la palabra farmacia. Antes que alguien diga, no, pues no voy más nunca a una farmacia. Dice, y cuyo significado original aludía a medicinas en general, pero llegó a aplicarse a las drogas que alteraban la mente, así como la práctica del ocultismo, la brujería y la magia. Muchas prácticas religiosas paganas requerían el uso de estas drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas deidades. Y eso lo vemos todavía en algunas religiones paganas, donde las personas se drogan todas y empiezan. De hecho, en estos días estamos viendo una serie donde un tipo que está ahí que estudiando para ser cura, supuestamente se mete una droga y de repente sale y que viendo a Dios. O sea, yo mientras estaba preparando este estudio me acordé de eso. O sea, así que en hechicerías, o sea, claramente, ¿qué incluye la hechicería? Las cartas, el tarot, los signos. Personas que dicen que son cristianas y están pendientes a ver el signo que son para ver cómo les baila el día. Eso es hechicería. Personas que van a que le lean las cartas. Eso es hechicería. O sea, todo esto es hechicería, brujería, todo este tipo de cosas, espiritismo, todo este tipo de cosas son hechicerías, son obras de la carne. Y yo quiero, antes de seguir, que se me pasó, rapidito, note bien que estos son obras de la carne, estos no son demonios. Casi se me pasa esa, porque vemos en muchas de estas iglesias que van y oran por una persona. Señor, expulsamos este espíritu de adulterio. ¿Qué espíritu de adulterio? Es una obra de la carne. Lo que hay que decirle a esa persona que se arrepienta. No es ningún espíritu de adulterio, ni ningún espíritu de fornicación, ni ningún espíritu de pornografía, ni ningún espíritu de envidia, ni ningún espíritu de ira. Son obras de la carne. Obras de la carne. Y lo que hay que hacer es exponerle la palabra y llamarlos al arrepentimiento. No es estar expulsando supuestos demonios. Usted va a las librerías cristianas, hay secciones completas. Hay un libro muy, muy conocido entre estas personas que le encanta eso, que se llama Celdos en la Sala. Celdos en la Sala. Los disparates más enormes que uno se puede imaginar, que si le ponían una bolsa a las personas endemoniadas para que escupieran los demonios, le decían demonio de adulterio, ¡pum! Demonio de fornicación, ¡pum! Pero señores, esto entre cristianos. Obviamente un católico romano o cualquier tiene que ver esto y reírse y decir que son unos ridículos. Y con toda razón. Hay otro libro también muy popular que lo veo cristiano, hasta en las redes sociales, hablando del libro que se llama de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos. Otra majadería. O sea, una cosa increíble. Esa mujer habla que el diablo le envió un hombre lobo que le iba a destrozar la garganta. Una de estupideces. Y cristianos leyendo esto y creyéndoselo. Peor aún, eso deja ver claro el analfabetismo bíblico que hay dentro de los llamados evangélicos. Hablan de los católicos romanos, pero están peor. Gran parte de lo que es el pueblo evangélico protestante hoy en día.
Y por aquí sigue para ir terminando, pero vean que estos son obras de la carne, no son demonios, son obras de la carne, no es exorcismo lo que necesitan estas personas, sino arrepentimiento. Sino arrepentimiento. Pero si están en una iglesia que nunca se habla de adulterio, nunca se habla de fornicación, nunca se habla, bueno, pues esas personas, pues, y si para peor no leen la Biblia, pues creen que están bien. Están cómodos, y así de cómodos irán al infierno. Y los líderes de esa iglesia tendrán que dar cuentas por ello. Ahora dice, seguimos. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Dice aquí, enemistades, pleitos, etcétera. Cuando las personas rechazan a Dios, se encierran en sí mismas y de ese modo se destruyen las relaciones entre los seres humanos. Simple. Cuando se rechaza a Dios, se centra uno en uno mismo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo no me merezco esto. Esto es lo que usted oye todo el tiempo hoy en día. Ay, pero no me juzgues. Yo no me merezco esto. Yo. Se centran en uno mismo. Van al matrimonio centrados en ellos, por eso fracasan los matrimonios, porque el matrimonio no es para centrarse en uno ni para que la otra persona te haga feliz. Es un compromiso entre ambos. Es un pacto delante de Dios para vivir de una vida agradable a Dios, complementándose el uno con el otro, no en competencia, no cada cual buscando lo suyo. Por eso tanto fracaso en los matrimonios hoy en día. Entonces, claro, cuando uno se centra en uno mismo, pues esto va a llevar a las relaciones. O sea, esto va a llevar a ¿qué? Esto va a llevar a las enemistades, esto va a llevar a los pleitos, esto va a llevar a los celos. Cuando yo creo que yo me merecí esa posición, cuando yo creo que yo me merezco que sea yo reconocido en la iglesia por lo que yo hago y reconocieron a aquel hermano, a aquella hermana y a mí no. Celos y envidia, obras de la carne. Y después a lo mejor porque brincan y saltan y hablan en lengua se creen que están muy espirituales. No, están en la carne. Y en otras iglesias que no practican brincar ni saltar, pero igual vemos estas cosas. Son obras de la carne dentro del llamado pueblo de Dios. Pleitos, celos, iras. Iras aquí se refiere a arrebato, explosiones de ira. Cuando explota uno que se descontrola. A una cosa que de verdad a mí me ha llamado mucho la atención. Y yo digo, Señor, guárdame. Es el caso de este actor mexicano. Aquí hace poco más de un año, 2 años, aquí en Miami. No se me olvidó el nombre del actor. Estuvo aquí, andaba en un carro. Parece que en el carro que él andaba se le cortó al que estaba aquí. Se le hizo un corte, entonces se paró y el don que estaba en este carro de atrás se bajó, una imprudencia, y le dio como 2 cantazos al cristal del carro al frente. Pues este actor mexicano que estaba en el asiento de atrás, que no era él ni siquiera el que está manejando, en una explosión de ira, abrió la puerta, se bajó y le ha metido un puño, un cantazo al don, que era un don ni tan viejo, 62 años, algo así. El hombre cayó, se pegó en la cabeza, se murió. Ese hombre está preso, el actor un tipo que parece que le iba muy bien en su carrera de actor, se arruinó la vida en un momento, en una explosión de ira. Que el Señor nos guarde. Porque en la ira vemos muchos de estos asesinatos, muchas de estas cosas que se hacen en una explosión de ira. No se mide en consecuencia. En ese momento se apodera de uno la ira y ciega a uno. Que Dios guarde a uno. Y es una obra de la carne. Y no pensemos que ninguno de nosotros podemos caer. O sea, yo que siempre he tenido esa batalla con el carácter, digo, Dios mío, guárdame. Guárdame. Pero no es guárdame yo darle rienda suelta a la carne. Es guárdame y poner de mi parte. O sea, explosiones de ira. Todo esto son obras de la carne. Y sigue diciendo, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Herejías son opiniones voluntarias que conducen a la formación de sectas. Testigos de Jehová, mormones y hasta la misma religión tradicional es una gran herejía, gran parte de su enseñanza. O sea, porque se han apartado de lo que claramente establece la ira. Puede disfrazarse de religiosidad. Y déjenme decir que la herejía por lo general contiene algo que es verdad. Eso es lo peligroso. Porque la herejía no es algo que es completamente mentira. La herejía te puede decir Jesucristo es el camino al Padre.
Jesucristo es el Hijo de Dios, pero a la misma vez viene y te dice también María. O sea, ya está cometiendo una herejía. O como estas personas que se presentan como cristianos, pero niegan la deidad de Jesucristo, lo que son los testigos de Jehová. Los mormones se presentan como cristianos, son unos herejes. O sea, entonces todas estas herejías son obras de la carne, aunque se disfrazan de espiritualidad. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice aquí, en lo de envidias, dice, surgen cuando las personas no se contentan con lo que Dios le ha dado y anhelan lo que les ha dado a otros. Eso es la envidia y es una obra de la carne. Ahora, esta parte, mire, las borracheras y las orgías son ejemplo de cómo se usan los buenos dones de Dios de manera destructiva y pecaminosa, en rebelión contra el que es el dador misericordioso de todas las cosas buenas. En el Antiguo Testamento estaba el vino, oiga bien, el vino estaba asociado con la alegría y la celebración. Por ejemplo, Nehemías 8:10, Salmo 104, versículo 15. Y lo vemos que en el mismo Señor convirtió el agua en vino. No iba a convertir el agua en algo que era pecaminoso. Pero cuando se abusaba de él, se consideraba que era altamente destructivo. O sea, el vino que puede, que es algo que Dios ha provisto y está en el Antiguo Testamento claramente, que alegra el corazón, pero el hombre lo lleva a un extremo y lo convierte en borrachera. Entonces la Biblia no prohíbe el consumo de vino, la Biblia prohíbe la borrachera. Ahora, si usted es un alcohólico, que usted no se puede tomar una copa o dos de vino hasta que no le da muerte a la botella completa o a dos botellas, pues para usted está prohibido. Pero no significa que lo esté para todo el mundo. Y claro, si yo como creyente, si se supone que soy maduro en la fe, me puedo tomar un vino, pero si sé que el hermano que está al lado mío viene del alcoholismo, pues yo debo de cohibir mi libertad en Cristo para no serle tropiezo a este hermano. Pero un ejemplo, como algo que en sí no es pecaminoso, el hombre lo convierte en pecaminoso. Lo mismo con el sexo. Pero lo mismo con el sexo. Dice... el sexo es un don precioso para el esposo y la esposa, pero cuando se abusa de él también tiene consecuencias altamente destructivas para todos los involucrados. O sea, lo conviertes en orgía, lo conviertes en fornicación, lo conviertes en adulterio. O sea, cosas que Dios ha llevado. La misma comida, la Biblia condena, en las iglesias no se habla, la Biblia condena la glotonería. Es un pecado que lo pone a la par de la borrachera. Muchos de los que dicen que el cristiano no debe de consumir ningún tipo de alcohol son los primeros glotones que pecan de glotones. Pero la comida, entonces, ¿qué significa? ¿Que va a dejar de comer? No, coma. La comida es para disfrutarse, para alimentarse. Pero cuando se lleva al exceso, igual que el vino a la borrachera, la comida lleva a la glotonería. O sea, las cosas, los dones que Dios ha dado para beneficio del hombre, tanto el sexo como el vino, como la comida, el hombre lo lleva a los excesos y los convierte en pecado. Entonces no es uno prohibirse completamente de estas cosas, sino disfrutarlas de la manera que Dios las ha dado para disfrutarlas. Lo demás es obra, si se lleva a los excesos, son obras de la carne. Y ya cerramos, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Alguien dirá, bueno, yo no he matado a nadie, pero acuérdate que si tienes odio en tu corazón, el Señor dice que eso equivale al homicidio. Y dice, y cosas semejantes a estas. Así que esto no es una lista donde solamente lo que está aquí dice cosas semejantes. ¿Qué es semejante a la borrachera? ¿El endrogarse? Ah, no, pero es que ahí no aparece la marihuana, ahí no dice que se meta marihuana, ahí no dice que se meta pastilla, ahí no dice, no, cosas semejantes. Entonces ahí cae. Ah, bueno, pero ahí no dice de yo estar mirando pornografía en internet. Cosas semejantes, cae en los pecados sexuales. O sea, cosas semejantes. Y dice Pablo, de las cuales os amonesto, y ese es el trabajo del predicador, amonestar, como ya os lo he dicho antes. Oiga bien, que los que practican, los que viven practicando, lo que estas cosas son parte de su diario vivir, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos engañemos. Si estamos practicando estas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Esto no importa lo que te digan. No importa por ahí. Ahora, esta gente que dice, bueno,
Si tú practicas esos pecados, tú vas a perder, estos son los antinominianos, los sin ley, o sea, vas a perder los galardones, pero igual eres salvo. No, 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 Señor, es que no tienes galardón y no tienes salvación tampoco, si practicas estas cosas. Y no se dejen engañar por estos falsos maestros, o que por lo menos no han entendido bien. No creemos en el legalismo, pero tampoco en el libertinaje. Son dos extremos igualmente de dañinos que conducen los dos igual al infierno, tanto el libertinaje como lo que es el legalismo. Así que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Tal vez alguien de los que me está viendo por el internet está en alguna de estas cosas. Pues ahora es el momento de venir a Cristo en arrepentimiento. Este es el propósito. El propósito de esto no es humillar a la persona, decirle, mira, tú practicas estas cosas, te vas para el infierno, estás perdido. Es presentarle estas cosas y decirle que hay oportunidad si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si hemos pecado y venimos a Él en arrepentimiento y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Y ese es el llamamiento, venir a Cristo. Personas que están en la iglesia o que se consideran cristianos, si estás practicando estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Aunque seas diácono, aunque seas pastor, aunque lleves tantos años, aunque te hayas bautizado, aunque hables en lengua, aunque te llames calvinista, arminiano, pentecostal, metodista, bautista, católico, romano, no importa, estás practicando estas cosas y cosas semejantes, porque no es una lista que solamente lo que está ahí, cosas semejantes no heredarán el reino de Dios. Que el Señor les llame al arrepentimiento y a nosotros nos guarde de caer en estas cosas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta exhortación, Dios mío. Tú sabes la batalla que hay en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día, en esta semana laboral que comienza. Ayúdanos, Dios mío. Tú sabes con las fuerzas que ese viejo hombre a veces, Señor, nos jala. Danos la fuerza, Señor. No descansamos, no nos quitamos nuestra responsabilidad. A la misma vez no descansamos en nuestra fuerza, sino en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a vivir de una vida agradable a ti, aborrecer lo que tú aborreces, Señor, amar lo que tú amas, Padre Santo. Dios Santo, a comportarnos como embajadores tuyos, Señor, en todas partes, Dios mío. Y mira los que han oído este mensaje, Señor, que tu palabra, que taladre esos corazones, Señor, y les traiga el arrepentimiento, Padre Santo. Esto te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La semana que viene vamos a continuar con lo que es el fruto del Espíritu, que es lo contrario a las obras de la carne. Siempre a los que nos ven les exhorto a escribirnos. Si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario, escríbenos. Puedes compartir este video, ponerle me gusta o like, que eso ayuda a que se siga propagando más también. Y suscribirte al canal para que automáticamente te lleguen Ricky Frontán, automáticamente te van a llegar cada prédica. Así que será hasta el próximo video. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.